Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, amados oyentes de Radio Renacer España. Sean bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos para orar, para clamar delante de Dios, para poner delante de Él nuestra adoración, para darle gracias, para meditar en su palabra, la palabra que es el alimento que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Y qué bien, qué bonito que hayan personas que cada día se despiertan más y madrugan y buscan el rostro de Dios en la mañana, tal y como lo hacía el Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia, vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis capítulo 17. Vamos a continuar nuestro estudio, entonces le invito a que abra su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 17. Vamos allá, lo que dice. Habíamos estudiado cómo Dios ha iniciado un proceso con Abraham y cómo ese proceso de transformación de Abraham a Dios, de sus antiguas costumbres paganas, de sus antiguas costumbres babilónicas, era muy lento. Y concluíamos el día de ayer que los procesos que el Señor empieza, el proceso de transformación de Dios sobre una persona, pues no es de la noche a la mañana. Son procesos que se tardan muchos años hasta que la persona entiende, conoce y se vuelve un hombre de fe. En efecto, Abraham está catalogado en la Biblia como el padre de la fe, como el hombre de fe, que es como el referente de la fe en la palabra de Dios. Pero ese hombre de fe no se volvió un hombre de fe de la noche a la mañana. Ese hombre de fe vivió un proceso de acercamiento a Dios, un proceso donde cometió errores, donde aprendió también a base de caídas y a base de levantarse con el Señor, a base de meter la pata muchas veces. Ahora, no quiere decir eso que entonces nosotros vamos a empezar a meter la pata todos los días, no. Pero en ese proceso Abraham se equivocó muchas veces, y veíamos el día de ayer en el capítulo 16 cómo una vez más Abraham toma una decisión equivocada que le cuesta y tiene que pagar un precio bastante alto. Entonces vamos viendo aquí como un patrón recurrente. Abraham se encuentra con Dios en el capítulo 12, Dios le habla. Luego, inmediatamente después, toma la decisión de irse a Egipto, le va mal. Luego viene y se encuentra con Dios nuevamente. Dios le habla, pero también aparece el tema de Lot, vuelve otra vez. Es un tema recurrente. Hasta que, en esa medida, Abraham poco a poco va conociendo a Dios. Vamos a mirar entonces lo que nos dice y va recibiendo promesas de Dios. Vamos a mirar lo que nos dice Génesis 17. Vamos a estudiar el día de hoy, si Dios quiere, hasta el versículo 14, la primera parte. Dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarán mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces miremos aquí varios mensajes en este capítulo. Como les decía hace un momento, Abraham en su recorrido cometió muchos errores, pero esos errores, aquí hay que ver una cosa, y es que lo importante no es caer. Lo importante no es cuántas veces nos caemos, lo importante es cuántas veces nos levantamos. Y eso era lo que vivía Abraham. Abraham sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Y Dios era el que lo levantaba. Dios era el que lo fortalecía. Dios era el que hablaba a su corazón, a su vida. Y a través de la palabra de Dios, Abraham fue levantado y fue fortalecido. Seguramente Abraham, después del evento y después de lo que sucedió con Agar y con Ismael, pues seguramente quedó mal. Pero mire lo que dice aquí, en el versículo 1. Dice, era Abraham de 99 años. O sea, me parece muy, muy bonito el autor, Moisés, que nos va detallando la edad. O sea, nos va dando un diario de la edad. Y va poniendo esa referencia siempre. Poniendo esa referencia siempre de la edad. Dice que Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, una vez más aparece Dios. Pero aquí vamos a ver algo bien espectacular, que yo le invito a que usted hoy esté atento. Yo le estaba diciendo que Abraham en su caminar fue conociendo quién era Dios. Fue conociendo quién era Dios. Y vamos a mirar aquí qué pasó. Dice, Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Ojo a esta palabra, yo soy el Dios Todopoderoso. Muchas veces en nuestras Biblias en español, pues no aparece resaltado muchas cosas debido a las traducciones. Pero cuando vamos a la traducción del hebreo original, aquí nos aparece una palabra que nos lleva a conocer quién es Dios. Jehová el Shaddai. Aquí aparece otro nombre de Dios. ¿Se acuerdan que ayer vimos el Roy, el Dios que me ve? Y aquí aparece otro, el Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. O sea, y Dios empieza a identificarse a través de unos nombres especiales. Dios no es solamente Dios. Mire, el concepto que nosotros tenemos de Dios es un concepto muy simple. Pero si desglosamos, es muy simple, pero a la vez es muy grande. Es como
como una especie de rompecabezas, digamos así. Pero cuando queremos conocer a Dios en profundidad, lo primero que debemos hacer es conocer sus nombres. A través de sus nombres conocemos quién es Dios. Y aquí se revela un nombre. Dios le revela un nombre a Abraham: El Shaddai. ¿Qué significa Jehová el Shaddai? Jehová el Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Ahora piensa en esto. Esa palabra, Todopoderoso, ¿qué implica que Él sea el Dios Todopoderoso? Que Él tiene todo el poder. Que Él tiene todo el poder. Todo el poder para hacer cosas grandes y sobrenaturales en su vida y en mi vida. Él tiene todo el poder. Él es el Todopoderoso para hacer un milagro. El Dios que usted y yo tenemos, el Dios que usted y yo adoramos, es Jehová el Shaddai. Y esta es una de las lecciones que yo le invito a que usted hoy se quede grabada. Abraham tenía un trato con Dios y conoció en este punto a Jehová el Shaddai. Yo le invito a que usted hoy conozca al Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que no se ha dejado derrotar por nada ni por nadie, el Dios que le da a usted y a mí, que nos da a usted y a mí la victoria. Dice que le apareció Jehová y le dijo: yo soy Jehová el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Mira las palabras: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy Jehová el Shaddai. Y mire lo segundo: anda delante de mí y sé perfecto. Dios le da dos palabras a Abraham. Primero le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y lo segundo: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué te pide Dios a ti y a mí? ¿Qué nos pide Dios? Que andemos. El propósito de Dios, que andemos delante de Él, que seamos perfectos, que quitemos o que le permitamos a Él quitar toda imperfección de nuestra vida, de nuestro corazón. Mire que aquí Dios le estaba diciendo a Abraham, le estaba requiriendo a Abraham, estaba diciendo: requiero de ti un esfuerzo, que te perfecciones en una labor, que te perfecciones en mi búsqueda, que perfecciones tu vida. O sea, ¿por qué le estaba diciendo Dios también eso a Abraham? Porque había mucha imperfección. Así como hay mucha imperfección en su vida y en mi vida, en nuestras vidas, todavía hay muchas cositas en las que Dios nos está diciendo: todavía no te has perfeccionado. Pero ¿qué nos dice Dios? Que seamos perfectos. Es el propósito de Dios. Y dice el versículo 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí hay un punto que es importante. A Dios le gusta hacer pactos. Dios es un Dios de pactos. ¿Se acuerdan de esa canción de Marco Duit? Dios de pactos, que guarda sus promesas. A Dios le gusta establecer pactos con sus hijos, con su gente. Ya habíamos visto. Ya este es el tercer pacto que aparece en la palabra. El primer pacto lo hizo con Adán. El segundo pacto lo hizo, el pacto de Adán es el pacto de gracia. El segundo pacto lo hizo con Noé. Y siempre, cuando Dios hace un pacto, hay una señal. Pero a Dios le interesa pactar con el hombre. O sea, un pacto lo podemos ver también como un contrato, un convenio. Miremoslo así, desde ese punto de vista, para que lo entendamos mucho mejor. Un pacto es un convenio que se hace entre dos personas. Hoy en día se firman contratos, como cuando usted firma un contrato de alquiler, el contrato de alquiler de su casa, o un contrato es un compromiso entre dos partes, una parte contratante y la parte contratada, y se deja por escrito. Entonces, en los contratos de alquiler, por ejemplo, se deja una señal, que es una fianza,
Se deja una fianza en depósito, digamos así. Esa es la señal. Hay veces, hay cierto tipo de contratos donde se deja una prenda en garantía. Algún bien material, un bien inmueble. Hay veces que cuando se firma un contrato para comprar una casa, pues se deja una prenda, se deja otra casa en garantía. Mire, siempre hay una señal. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Yo pondré mi pacto entre mí y ti. Mire, el orden es muy importante. El pacto que Dios está proponiendo es entre Dios y Abraham. No es entre Abraham y Dios. Esto es muy importante también entenderlo. Pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, el pacto es en este sentido. En sentido de ahí a para acá. No de aquí para allá. Mira lo que está diciendo. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham acaba de conocer otra faceta más de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, que quiere hacer un pacto contigo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Elohim habló con él diciendo, versículo 4: y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. O sea, Dios viene prometiéndole a Abraham no solamente un hijo, sino una descendencia. Y este es un punto importante también. Dios le promete a Abraham una descendencia. A veces somos muy cortos. Pensamos que solamente Dios nos va a dar una cosita así de chiquita. No. Dios nos promete abundancia. Y cuando Dios promete y cuando Dios nos da, no nos da poco, nos da mucho. Y aquí viene otra vez, dice que Abraham se postró sobre su rostro. O sea, eso significa la adoración. Eso significa que Abraham tenía temor de Dios en su corazón. Que Abraham era un adorador. Miremos todas las cosas que aparecen aquí en este pasaje. Y dice el versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa Padre enaltecido. Eso significa Abraham, Padre enaltecido. Sino que será tu nombre Abraham, que significa Padre de una multitud. Mira esto, y aquí viene algo sorprendente y sobrenatural. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mire que aquí se da un nivel más en el trato que Dios tiene con este hombre. Cambia el nombre. Y aquí viene otro secreto. La Biblia dice, y es tradición también dentro del judaísmo, y lo dice en el Apocalipsis también, que Dios tiene un nombre escondido para cada uno de nosotros. Y el nombre dice mucho para nosotros, para nuestras vidas. De hecho, Abraham este día especial recibió un nuevo nombre. Y ya vamos a mirar un poquito la implicación de eso. O sea, ese nombre de Abraham, que significa padre enaltecido. O sea, ese era el pasado de esta persona. Ahora Dios le dice, te voy a dar un nombre nuevo. Abraham. Una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham. Entonces podemos ir concluyendo. En la medida que vamos conociendo a Dios, que conocemos quién es Dios en nuestra vida, Dios va cambiando nuestro carácter. Dios va cambiando de dentro hacia afuera. Dios va cambiando cómo nos concebimos nosotros. Se genera un cambio. Y aquí se generó otro cambio en la vida de Abraham. O sea, recibe un nombre nuevo. Empieza otra personalidad. Empieza como a mutar. Empieza una metamorfosis en esta vida. O sea, Abraham poco a poco fue conociendo a Dios, fue descubriendo a Dios. Ahora, aquí viene algo sorprendente, es que Abraham se dejó tratar por el Señor.
Abraham se dejó tratar. Abraham dejó que el Señor hiciera la labor. Hay muchas personas que desafortunadamente no se dejan tratar por el Señor. Hay muchas personas que no se dejan, que no dejan que el Señor ejecute un tratamiento que cambie radicalmente sus vidas. Cuando llegan las circunstancias, cuando llegan las adversidades, lo que salen es corriendo y no buscan a Dios. No buscan a Dios. Aún en medio de las dificultades, de las caídas, tenemos que seguir perseverando hasta que Dios se vaya manifestando a nuestras vidas. Aquí Dios hizo un pacto con Abraham. Dice que le cambió el nombre. Entonces miremos todo esto. Dios le pide que sea perfecto. Abraham adora a Dios. Dios habla y le dice: te voy a multiplicar, te voy a dar una descendencia. Y le cambia el nombre. Dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hasta ese momento, mire que aquí hay una cosa bien especial. Hasta ese momento, había un hijo, sí, pero no era el hijo de la promesa. Ese hijo que nació de Abraham no fue el hijo que Dios le prometió. Y aquí esto ha tenido una implicación bastante fuerte, que ya en su momento la explicaremos. Dice aquí el versículo 7, versículos 6 y 7, dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. O sea, Dios le está prometiendo a Abraham que van a haber muchas generaciones, que va a tener una descendencia abundante y que le va a dar la tierra a esa descendencia, la tierra de Canaán. O sea, Dios se ratifica en su promesa, porque Dios no miente. Porque cielo y tierra pasarán, pero las promesas, las palabras de Dios no pasarán. O sea, recuerde esto, que para Dios, Dios es eternidad. Para Dios no hay tiempo. Y pueden pasar muchos años, pero la promesa de Dios y el propósito de Dios seguirá siendo el mismo. Ahora, le dice el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Y aquí le da entonces el Señor un pacto y le dice: voy a hacer un pacto contigo, para ti y para tu descendencia, el pacto de la circuncisión. Y aquí viene entonces un acto que Dios le dice a Abraham: bueno, yo voy a hacer un pacto y su descendencia, todos los que nazcan de sus lomos, a partir de ahora serán circuncidados. Dice el versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y os será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dios le dice a Abraham: bueno, voy a establecer un pacto contigo. Recuerda que Dios llamó a Abraham. Dios empezó un trato con este hombre. Pero ahora, como Abraham ya subió a nivel espiritual, entonces Dios le dice: bueno, vamos a hacer un pacto. A partir de ahora, toda su descendencia va a ser marcada. Todos los varones van a ser marcados. ¿Con qué? Con este pacto. O sea, todo el que entre bajo este pacto, el varón que entre bajo este pacto, tendrá que ser circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es cortar el prepucio. Dice: la carne del prepucio que cubre el miembro, el pene del hombre, del varón. Eso es la circuncisión. Ahora, hay muchas dudas y muchas preguntas con respecto a este tema de la circuncisión. Hay muchas preguntas. ¿Debemos circuncidarnos nosotros? ¿Todo el mundo debe circuncidarse? Mire, este pacto fue establecido para la descendencia de Abraham, la descendencia física de Abraham. Este pacto fue establecido para la descendencia física de Abraham, es decir, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y los que entran bajo este pacto son los que hoy en día se llaman judíos. O sea, para iniciar en el judaísmo, o una persona, si una persona quiere
hacerse judío, un hombre quiere hacerse judío, pues lo primero que tiene que hacer es pasar por este rito de la circuncisión. Ahora, con respecto a lo que dice aquí, con lo que hizo Abraham, que Dios ese día le dio un nombre nuevo, pues ese día, cuando el varón se circuncida, recibe su nombre. Recuerde que el niño es circuncidado a los 8 días de nacido. Recuerde esto, el niño es circuncidado a los 8 días de nacido. O sea que durante esos 8 días, ese niño no tiene nombre. Cuando el niño va donde el rabino que hace esta ceremonia, que es la Brit Milá, la circuncisión, ese día recibe el nombre y nadie más lo conoce. Ese día recibe el nombre que Dios tiene para él. Mire que esto es una ceremonia muy bonita y entra dentro del pacto. Ahora, mucho más adelante se generó una polémica con respecto al tema de la circuncisión. Muchos años más adelante se generó esa polémica. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar, cuando ya aparece el Señor Jesucristo, que yo quiero decirle una cosa, el Señor Jesucristo profesaba la religión judía, el Señor Jesucristo nació dentro del judaísmo, Él fue circuncidado, la primera sangre que derramó fue en la circuncisión, y ya prontamente en nuestra capacitación estaremos hablando de eso, de lo que significó ese derramamiento de la sangre por la circuncisión, y de lo que implica para nuestra vida. El Señor Jesucristo fue circuncidado. El Señor Jesucristo recibió su Bat Mitzvah a los 12 años en el templo. El Señor Jesucristo iba a la sinagoga. O sea, Él era judío. Él guardaba el Shabbat. Las enseñanzas que daba eran basados en la Torá, basados en lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. O sea, el Señor no se salió de ahí. De hecho, en una de sus frases célebres nos dijo el Señor Jesucristo que Él no vino para abolir la ley. Un versículo que está mal enfocado. Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla. Y de hecho la cumplió toda. Él vino para cumplir la ley. A partir de ahí, los discípulos que lo siguieron a Él, esos primeros discípulos, eran judíos también. El Señor Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos, está sentado a la diestra de Papá Dios. Pero los discípulos se quedaron aquí. Esos discípulos que eran judíos también, judíos convertidos, judíos mesiánicos, judíos seguidores de Yeshua, ellos eran judíos y ellos seguían viviendo la misma religión. Ellos seguían viviendo la misma religión judía. O sea, lo único que cambió era que ellos aceptaron a Cristo, al Señor Jesucristo, como Mesías, como el Salvador. Pero de resto todo para ellos seguía igual. Y se iban multiplicando cada día más y más los seguidores, la comunidad, en las mismas condiciones. Pero luego aparece en escena, con la expansión de la palabra de Dios hacia afuera, aparece un grupo llamado los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que no nacieron dentro del judaísmo, no tenían sangre hebrea, ni israelita, ni judía, que venían de participar en religiones paganas, personas que habían nacido en Europa, en Asia, en otras regiones, que nada tenían que ver con el judaísmo. Entonces, aquellos que eran los discípulos iniciales empezaron a generar una polémica y una falsa creencia. La falsa creencia de que para ser salvo tenían que circuncidarse. Para ingresar a la comunidad y al reino de Dios tenían que circuncidarse. Y esas eran las enseñanzas que ellos estaban proliferando. A ver, y hay un pacto para el pueblo judío. Pero a través de Pablo, que era el emisario de los gentiles, el pastor de los gentiles, de ese grupo gentil, el Señor también revela algo.
No, aquellos que eran gentiles no tienen necesidad de circuncidarse, porque se estaba generando esa polémica. Los judíos le decían a los otros: es que ustedes no son nada porque ustedes no se han circuncidado. Y había una especie de polémica en la iglesia. Había una polémica en la iglesia bastante fuerte con respecto a este tema. Entonces, necesitamos circuncidarnos. El apóstol Pablo concluye en un versículo en Romanos 2:29, en Gálatas 5:6, él habla mucho de eso. En Colosenses 2:11, mañana hablaremos un poquito más acerca de esto. Que lo que vale no es la circuncisión física. Lo que vale es la circuncisión del corazón. Y con eso cierra la discusión. Lo que tiene que circuncidarse todo el mundo, sea judío o no judío, es el corazón. Porque hay un prepucio que cubre nuestro corazón, es una coraza que cubre el corazón. Y esa es la verdadera circuncisión que usted y yo tenemos que vivir. Circuncidar nuestro corazón. Permitirle al Señor que quite esa coraza que cubre el corazón y que no nos deja ver, no nos deja asimilar, no nos deja recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo y le damos gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias y maravillas sobre nosotros. En esta mañana, Señor, nosotros nos acercamos a ti. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios eterno, porque tú eres el Dios que nos ve, el Dios que nos fortalece. Padre, gracias por permitirnos conocerte. Anhelamos conocerte cada día más. Anhelamos conocerte, Señor, mirar tu hermosura, conocer que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que puede transformar una vida, el Dios que puede derrotar al enemigo, el Dios que nada le queda grande, el Dios que puede abrir puertas, derribar muros, hacer milagros. Ese Dios que se manifestó a Abraham, permítanos, Señor, también conocerlo, conocerte a ti, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que se ha manifestado. Manifiéstate a nosotros también, Señor. Permítenos, Señor, que nuestros ojos se abran para conocer el Shaddai, el Dios que nos da fuerza, el Dios de potencia, el Dios que va adelante derrotando a todo enemigo. Padre bueno, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por cambiar radicalmente nuestro interior. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que cambies nuestro interior, que cambies nuestro carácter, que nos permitas hoy, Señor, ser perfectos, vivir la perfección en ti, solamente en ti, mi Dios. Gracias por tu inmenso amor y bondad. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus maravillas. Gracias, mi Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre, por estar aquí, por guiarnos, por fortalecernos, por llenarnos de ti, Señor. Ayúdanos a entender cada día tu palabra, a meditar en tus hechos poderosos y a deleitarnos en conocerte a ti. Precioso Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.